Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al primer conversatorio sobre bioética titulado Los 4 principios de la bioética personalista a cargo del doctor Juan Esteban Alonso. Este conversatorio, así como el del segundo día del día 17, se desarrolla dentro del marco de la Diplomatura en Liderazgo Social y Acción Pastoral llevada a cabo por USTA en colaboración con el Arzobispado de Tucumán. ¿Sí? Este conversatorio tendrá una duración de 1 hora. Luego de esto, de la exposición del doctor, tendremos media hora, 20 minutos, media hora para hacer preguntas, ¿sí? Las mismas pueden hacerlas por el chat o levantando la mano. ¿Bien? Así que, perfecto. Ahora cedo la palabra al doctor Alonso. A ver. Y le permito compartir pantalla. Bueno, buenas noches. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, al pelo. Bueno, muchas gracias, Jero, por la invitación. Así que, bueno, vamos a comenzar con la exposición. ¿Ahí estamos, Jero? Bien. A ver. Bueno, como bien decía Jero, este es el módulo 5 de la diplomatura y nos toca ver un poco lo que es la bioética personalista. Vamos a hacer una muy breve introducción a lo que es la bioética personalista, como para luego entender un poco lo que son los principios. La bioética personalista es uno de los modelos o de las corrientes de la bioética, digamos, que ha sido fundada hace muy poco, comparándola con las demás corrientes. Su fundador es Monseñor Elio Esgresia, en el año 1983, ahí en Roma, en el Centro de Bioética de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Esgresia la llamaba modelo personalista ontológicamente fundado, es decir, él basa toda su corriente bioética en la persona humana, como vamos a ver más adelante. Y lo que decía e insistía Monseñor Esgresia es que la bioética personalista no es confesional, es decir, si bien es cierto, se basa en la persona humana, en la dignidad humana, en todos sus aspectos, pero no quiere decir que si yo no tengo la creencia cristiana o católica, pueda acceder a esta bioética. Lo puedo hacer perfectamente bien, siempre y cuando yo parta del concepto de la persona humana. Entonces eso quiero dejarlo en claro para que eso hacía mucho hincapié Monseñor. Entonces, las bases que tiene esta bioética, el parámetro para definir si un acto es bueno, malo, lícito o ilícito, como decíamos, es la persona humana. O sea, él lo que busca es el bien integral de la persona, es decir, en todo su conjunto, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto psíquico, en el aspecto espiritual. Toma toda la persona en sus 3 dimensiones, ¿sí? Y fundamentalmente, como lo vamos a ver ahora en los principios, se basa toda la discusión sobre la licitud de un acto en el respeto y la defensa de la vida humana. Es decir, como derecho principal, como derecho primario, es la vida de la persona. Entonces, desde ahí se construye todo este modelo personalista. Y eso lo vamos a ver cuando analicemos cada uno de los principios, siempre se tiene en cuenta ese punto. Entonces,
estos son los 4 principios del modelo personalista de Monseñor Grecia. Y antes que nada, hacer una aclaración. En el caso de la bioética personalista, los principios tienen un orden, o sea, tienen una jerarquía, distinto del modelo anglosajón, o bioética de los principios, o bioética norteamericana, donde esos 4 principios que los deben haber escuchado: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, esos principios no tienen un orden, no tienen una jerarquía, sino que uno le da el orden según el caso que está analizando. En cambio, en la bioética personalista, los principios tienen un orden, que es el que nosotros estamos viendo. O sea, tenemos el principio de respeto y defensa de la vida física que subordina al resto. O sea, los otros 3 principios están subordinados a este. Es decir, el segundo, por ejemplo, es el de totalidad o terapéutico, el principio de libertad responsable y el principio de sociabilidad y subsidiariedad. Estos 3, el 2, el 3 y el 4, se subordinan al primero. O sea, yo no puedo analizar un problema bioético sin partir del primer principio. Cosa que las demás corrientes, específicamente la bioética principialista, no tienen. O sea, yo puedo analizarlo al problema o al dilema bioético con cualquiera de los principios como referencia. En cambio acá, y eso digamos es la característica del modelo, es que yo voy a partir siempre del primer principio. Entonces eso vamos a ver cuando analicemos los casos, cuando yo tenga que analizar un caso, siempre tengo que tener como punto de partida el primer principio. Entonces vamos a ver estos principios y veamos cuál es el concepto de principio. Un dilema bioético yo lo puedo definir como, dice ahí, la dificultad en la toma de decisiones frente a una situación. En el caso de bioética, generalmente hablamos de una situación de salud o una situación clínica, ¿sí? Pero vale para toda situación en cuya resolución es necesario referirse a valores o principios que especifiquen lo que debe ser hecho, en oposición a lo que simplemente puede ser hecho o frecuentemente se hace. Esa es digamos, la definición de un problema bioético o de un dilema bioético. Es una situación que yo tengo que resolver. Es un problema que tiene que tener una solución. Pero el punto de partida, cuando tengo ese dilema bioético, son los valores o principios, dice acá. Es decir, yo tengo que tener una referencia desde dónde justificar la solución que le voy a dar a ese problema. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando estamos frente a estos dilemas, uno puede hacerse 4 preguntas, y que son las que están ahí, para saber el rumbo que voy a tomar en la solución. Yo puedo plantearme qué puedo hacer ante ese problema, qué sé hacer ante esa situación, qué quiero hacer, y la última es qué debo hacer. Y fíjense que de las 4 preguntas, las 3 primeras dependen exclusivamente de mi voluntad. ¿Sí? ¿Qué puedo, qué sé y qué quiero hacer? Pero si yo me baso solamente en esas 3 preguntas, caigo en lo que dice la definición, lo que generalmente se hace o lo que se puede hacer, y no lo que se debe hacer, que es la última pregunta. Y la última pregunta no depende tanto de mi voluntad, sino depende de cuál es mi punto de partida, cuáles son mis principios bioéticos con los cuales yo voy a tratar de solucionar este dilema. Entonces, por eso es fundamental que cuando uno tenga una dificultad en el orden bioético, debe partir desde esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se debe hacer en esta situación en particular? ¿Y de dónde sale ese deber hacer?
sale justamente de los principios de la corriente que yo sepa o que yo me identifique, la corriente bioética con la que yo me identifique. Entonces, no hay que caer, muchas veces el problema es cuando yo caigo en las primeras 3 preguntas. Hago lo que quiero, lo soluciono como yo quiero, lo soluciono como lo que yo sé hacer, o no me quedaba otra, entonces hago lo que puedo. Ese es muchas veces el problema de esta situación, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener una referencia de patrones o principios bioéticos, ¿sí? Con los cuales yo me identifico. Entonces, vamos a ver, en el caso de la bioética principialista, ¿a qué se refiere eso? Fíjense, dice, los principios son puntos de partida, a partir del cual se estructura el razonamiento. O sea, yo, en base a estos principios que vamos a aprender hoy, yo voy a poder empezar a construir un razonamiento, o sea, estructurar el razonamiento buscando una solución para la persona que esté involucrada, pero también, como decía Monseñor Grecia, desde el punto de vista integral de esa persona. O sea, tratar de que esa persona resuelva su problema, pero dentro del marco de su integridad como persona. Entonces, son directrices generales de acción y para la acción. O sea, no son solamente conceptos teóricos, ¿sí? Sino que me van a llevar a mí a tomar una decisión, ¿sí? A tomar una conducta con respecto a un determinado problema, ¿sí? Entonces, Monseñor Grecia también tiene un método de resolución de casos que alguito vamos a hablar al último, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer principio. El primer principio se llama principio de respeto y defensa de la vida física. Como veíamos recién, este principio es el que rige a los otros 3. Entonces, ¿desde cuándo y hasta cuándo se considera el respeto y la defensa de la vida física? Desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, desde la fecundación hasta la muerte natural de esa persona, ¿sí? Como valor fundamental, ¿sí? Entonces, se defiende esa vida desde la dignidad de la persona, o sea, desde su dignidad ontológica, es decir, desde la dignidad que tenemos desde fábrica, ¿sí? Que viene de fábrica, que nadie nos quita, ¿sí? Que nadie nos puede minimizar, ¿sí? Que nadie nos puede quitar. Esa dignidad que nunca se pierde, esa es la dignidad que defiende este primer principio, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuándo comienza la vida? ¿Y cuándo termina la vida? Entonces, acá nosotros vemos que, muy sintéticamente, nosotros vemos que tenemos 2 células germinales, que es una, el óvulo, que es el que vemos acá, ¿sí? Que lo aporta la mujer con sus 23 cromosomas maternos, y acá vemos el espermatozoide, que es la célula germinal masculina, que aportan sus 23 cromosomas paternos. Estas 2 células se van a unir en el proceso que llamamos fecundación y va a dar como resultado un nuevo ser, una nueva persona, desde el primer momento de la fecundación. O sea, lo que este niño que nosotros vemos acá, ¿sí? No es ni mamá ni papá, es él tiene su propia identidad con esos 46 cromosomas que han aportado tanto su papá como su mamá. Tiene características del padre, tiene características de la madre, pero tiene características propias. Por eso es que se es digno como persona humana desde el primer momento de la fecundación. O sea, ese cigoto que se formó, esa primera célula que se formó, es una célula distinta a las células que le dieron origen. Es la primera célula de ese nuevo ser. Entonces, se discute mucho y se pone mucho en tela de juicio cuándo comienza la vida. Y hoy se sabe desde el punto de vista científico que la vida comienza en el momento en que el espermatozoide toca la membrana del óvulo. En ese momento que se llama fusión de los gametos, ahí comienza
la vida. ¿Por qué? Porque en el momento que toca el espermatozoide, la membrana del óvulo, ese óvulo empieza a sufrir una serie de cambios, de modificaciones, que ya no podemos seguir llamando óvulo. Ha cambiado esa célula. Y esa célula, esos cambios, pertenecen ya a una célula nueva, que es el cigoto. ¿Sí? Entonces, por eso es que la fusión de los gametos, la unión de las membranas, o sea, cuando se tocan las membranas plasmáticas, ahí hablamos del comienzo de la vida. ¿Mm? Y por eso hablamos de la fecundación. ¿Mm? Fecundación es un término, digamos, médico, que es lo mismo que el concepto de concepción. Hablar de fecundación y hablar de concepción, la concepción es un término más humanístico, pero es lo mismo que hablar de fecundación. Entonces, la fecundación, entendiéndose como fusión de los gametos, es la formación de ese nuevo ser, de ese cigoto, de ese embrión unicelular, como se lo quiera llamar. Pero esto, lo importante que yo quiero remarcar, que no es algo que se conoce ahora, no es algo que se descubrió ahora. Estos estudios ya vienen de la década del 50, fundamentalmente impulsados por Jérôme Lejeune, que era un genetista, un médico francés. Ya él ya propone esto en base a sus estudios, y ya desde ese momento se acepta esta teoría. Por supuesto, se fue con el avance de la tecnología, se fue conociendo muchísimo más, pero esto se sabe de hace mucho tiempo y se acepta de hace mucho tiempo. Lo quiero dejar en claro porque hoy se quiere discutir cuándo comienza la vida. Yo les voy a mostrar ahora, voy a ver si lo puedo, no sé, Jero, vos fíjate si funciona bien. Esto es un video donde vamos a ver, ahí donde estoy marcando, todo esto que vemos acá son óvulos. Y lo que van a hacer, le van a inyectar un preparado de espermatozoides para hacer una fecundación in vitro. ¿Tá? Entonces esto se puede filmar, esto está filmado en tiempo real. Yo lo que quiero que ustedes vean en el momento que es fecundado cada uno de los óvulos, cómo se va produciendo la modificación de su estructura. A ver, yo espero que ande esto. Ahí está. No sé si se llega a ver, ahí se mueve la lupa del investigador, ¿ven esos puntitos luminosos? Bueno, esos son espermatozoides. Fíjense, este óvulo ya ha sido tocado, se forma este halo alrededor del óvulo, ya ha sido tocado, ya ha sido este todavía no, ¿ven? Pero los que tienen ese halo a la vuelta ya han empezado a sufrir modificaciones. Fíjense ahora sí ya tiene el halo, ya está fecundado, ya entró un espermatozoide adentro y empiezan, esto yo ya no puedo seguir llamándolo óvulo, esto ya es una persona, estos ya son cigotos, ya cada uno de estos son personas, totalmente distintas del padre y de la madre. O sea que estábamos viendo recién, qué sé yo, 5 o 6 óvulos y ahora estamos viendo 5 o 6 personas. Esto es en tiempo real. Fíjense que lo primero que hace esa nueva persona, ese cigoto, es no dejar entrar ningún otro espermatozoide, porque si llega a entrar otro, se produce lo que se llama una llegada de otro espermatozoide, o sea, entran 23 cromosomas más y esto se moriría, esta célula se moriría. Fíjense, miren los cambios que está sufriendo esta célula. Si yo sigo la filmación, esta célula ya se va a dividir y va a formar no un cigoto, sino 2 células. Ya sería un individuo bicelular, o sea, con 2 blastómeras se llaman estas células. Pero lo que voy es que ustedes, fíjense, han podido ver los cambios que han ocurrido, ¿sí?, en el momento que entró. Acá lo que estamos viendo es una foto, es una fotografía de esa célula, de ese cigoto, ¿sí?, donde podemos ver el núcleo con los 23 cromosomas de la madre, y este núcleo que se ve acá, estos se llaman pronúcleos. Este es el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino. Este es el núcleo del espermatozoide. Estos núcleos se van a buscar
y generalmente se buscan en el centro de la célula, o sea, en el ecuador de la célula, y ahí, en ese lugar, se va a producir lo que se llama la singamia, es decir, la unión del pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. Entonces esto, ahí, fíjense, acá yo les remarqué cuántas horas llevo de la fecundación. O sea, a las 15 horas, este sujeto, este individuo, tiene 15 horas de vida. Ahí se restablece el número de cromosomas. Ya podemos hablar de que los 23 cromosomas del padre y los 23 cromosomas de la madre se van a poner uno a la par del otro y van a formar el juego de 46 cromosomas, que es lo que tiene una célula normal humana. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo empecé a estudiar medicina, allá por el año 80, claro, 1980, ¿no? No 1880, 1980, para nosotros en aquella época la vida comenzaba acá, en este momento. O sea, en el momento de la singamia, nos decían, ahí empieza la vida, cuando los dos pronúcleos se unen. Sin embargo, desde aquella época hasta ahora, con los avances, como les decía yo, de la tecnología, se pudo observar que los cambios que ocurren en la fusión, o sea, 15 horas antes de esto, ¿sí?, ya son lo suficientemente importantes como para llamar cigoto a toda la estructura. Ya no lo podemos llamar óvulo, sino cigoto, que es lo que yo les mostraba recién. ¿Sí? O sea que en todo este tiempo nosotros hemos ganado 15 horas de vida. ¿Sí? Entonces esto, como les digo acá, se están uniendo los dos pronúcleos. Ven, ahí se puede ver perfectamente bien, ya forman prácticamente un solo núcleo. Ya están, ahí ya se están apareando los 23 del padre y los 23 de la madre para formar el juego de 46 cromosomas. La pregunta es, ¿de quién son esos 46 cromosomas? De este individuo que estamos viendo. Son míos los cromosomas. Ya no son de mi papá ni de mi mamá. Son míos. ¿Mm? Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque la bioética personalista, con el primer principio, empieza a defender la vida desde ese momento, desde el momento de la fusión. Cuando decíamos, ¿se acuerdan? Desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, desde acá ya la bioética empieza a defenderla. ¿Sí? El primer principio. ¿Mm? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No es un capricho. Porque acá lo que yo estoy viendo es un genoma nuevo, es decir, genoma nosotros le llamamos a todo el juego cromosómico. Acá ustedes lo tienen, a los cromosomas, a los 46 cromosomas. Están numerados por pares, ¿ven? Son 22 pares autosómicos y un par sexual. Pero este juego cromosómico es lo que le da individualidad al sujeto. Este juego, esta información que está ahí, que es propia de este nuevo individuo, es única e irrepetible. Es decir, la información genética está acá, es parte aportada por la madre, es parte aportada por el padre, pero tiene información propia, que es la que yo después, cuando pase los cromosomas estos a mi descendencia, voy a transmitir características, pero también este ser nuevo sigue teniendo características propias. Es decir, esa es la manera en que se va transmitiendo la información. Pero la información del genoma, este nuevo genoma, es único e irrepetible. Por eso es que yo ahí ya puedo hablar de persona humana. No solamente de embrión humano, sino puedo hablar de persona humana, que es ese individuo único e irrepetible. ¿Por qué? Porque tiene esta información, este nuevo genoma. Entonces la bioética personalista, desde este momento, empieza a defender esa vida. ¿Sí? Por eso es que, lógicamente, cuando se habla del aborto o cuando se habla de la manipulación embrionaria, la bioética personalista aparece ahí para defender esta nueva vida que se acaba de formar. ¿Sí? Es la voz de este individuo nuevo que por ahora no tiene cómo defenderse, no tiene cómo hablar. Pero si yo le doy tiempo, si yo le doy los 9 meses que necesita, sí voy a ver, ¿sí? Sí voy a ver que tiene todas las capacidades para poder hablar y para poder defender. ¿Sí?
Entonces, eso es importante, reconocer el momento que empieza la vida física. ¿Mm? Y decíamos nosotros, hasta la muerte natural. ¿Sí? Es decir, acá lo que estamos viendo nosotros es el cerebro y el tronco encefálico, ¿sí? Que es, digamos, donde se coordinan todas las acciones del cuerpo. Cuando ese cerebro deja de funcionar, o sea, cuando se habla de muerte cerebral, ¿sí? O sea, se está hablando de que esta función, o sea, la muerte cerebral es cuando separan el funcionamiento del cerebro en forma irreversible. Es decir, ya no hay funcionamiento ni del cerebro ni del tallo cerebral. Es decir, que yo no puedo, o la persona que está en esa situación, no puedo respirar por mí mismo, ni mi corazón puede latir sin la ayuda de drogas que lo hagan latir. Entonces, cuando estoy en esa situación, se habla de muerte cerebral y el sujeto está muerto, o sea, la persona está muerta. Entonces, yo lo que tengo la vida física llega hasta este momento. Y acá la bioética personalista es donde va a intervenir cuando yo me quiero adelantar a esta situación. Cuando hablemos, por ejemplo, sobre todo de la eutanasia, en sus distintas formas, entonces ahí, ¿yo qué quiero hacer con la eutanasia? O sea, me quiero adelantar a este momento de la muerte natural. Por supuesto que la intención de esta charla no es hablar de la bioética del principio de la vida y del final de la vida, estamos presentando el principio que se usa, que se utiliza para abordar estos problemas. O sea, esta es la presentación. Por supuesto que lo del inicio de la vida y del final de la vida son capítulos muy grandes, pero son dilemas bioéticos. Son dilemas bioéticos con todo lo que implica el dilema bioético. O sea, por eso la bioética no solamente lo encara el problema desde el embrión, sino que trata, o de la persona que está en esta situación, trata de dar una solución integral al problema. Por eso es que es importante, cuando uno quiere abordar estos problemas, tanto de principio como final de la vida, hay que tener en cuenta que estamos tratando con una persona en forma integral que lo tiene ese problema. Bueno, ese es el primer principio. Después vamos a tener el principio de libertad responsable. Libertad lo definimos como la capacidad de autodeterminarse, que pone al hombre en sus propias manos. Es decir, ese es dueño de sus actos. ¿Sí? Él es dueño de sus actos. Esa es la libertad. Pero, como decía Víctor Frank, el filósofo, él decía que así como hay una estatua de la libertad, debería haber a la par de la estatua de la libertad, la estatua de la responsabilidad. Entonces yo no puedo ver la libertad sin ver la responsabilidad. Entonces, responsabilidad viene de respuesta, o sea, el hombre tiene que ser, así como es dueño de sus actos, pero tiene que responder por sus actos. Tiene que hacerse cargo de las consecuencias que ha provocado ese acto. Entonces, cuando yo veo o cuando tengo un dilema bioético, respetando la vida y defendiendo la vida, puedo también respetar la libertad de la persona que está implicada en el proceso o en el dilema, pero le tengo que hacer notar que tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad, por propia responsabilidad de la decisión que va a tomar. O sea, nosotros, desde el punto de vista del bioeticista, lo que va a hacer es hacerle notar que si bien es cierto, yo puedo respetar la libertad, que siempre la voy a respetar, pero le tengo que hacer conocer cuáles son las consecuencias de esa decisión que libremente va a tomar. En eso se basa este principio, cosa que en el caso de la bioética principialista o la norteamericana, se habla del principio de la autonomía, o sea, la autonomía del paciente
o de la persona implicada en el dilema tiene que ver con su libertad. Y punto. O sea, se acepta la voluntad de esa persona. En este caso, porque muchas veces se habla de que este es el equivalente, no es tan equivalente, porque acá se habla de libertad responsable. No es que yo voy a aceptar cualquier decisión que tome libremente la persona involucrada. Le tengo que hacer notar que tiene que ser responsable del acto que está por cometer o de la decisión que va a tomar. ¿Mm? A eso se refiere este principio. Entonces, partimos de la base que esta libertad está subordinada al valor de la vida, como hemos dicho desde el principio. O sea, está subordinada al primer principio de defensa de la vida física. Si esa decisión que yo voy a tomar libremente, ¿sí?, va en contra de la vida de alguna persona, entonces ya yo puedo considerar que esa decisión que se ha tomado no la puedo aceptar desde la bioética personalista. ¿Mm? Por eso es que, como dice ahí más abajo, tanto el agente de la salud, sea el médico, sea el enfermero, sea cualquier profesional de la salud, tiene que tomar una decisión junto con la persona involucrada, respetando la libertad, pero siempre partiendo de que la vida está primero, de que el derecho a la vida es el primer derecho y no se puede pasar sobre ese derecho. Acá tenemos el tercer principio. En el caso del tercer principio, se llama principio de totalidad o terapéutico. ¿Sí? Este tiene que ver, este principio, sobre todo con la decisión del médico, ¿sí?, del médico que va a actuar sobre el cuerpo del paciente, ¿sí?, buscando, lógicamente, o curarlo, o salvarle la vida, o darle calidad de vida. Tal vez no le puedo dar cantidad de vida, pero sí calidad de vida. Entonces, acá lo que se trata es que el método que yo voy a usar para lograr ese objetivo tiene que ser un método que la bioética lo habla desde proporción, tiene que ser proporcionado al problema que presenta el paciente y debe ser ordinario, es decir, común, ¿sí?, a ese mismo proceso. Fíjense, acá yo les he tratado de resumir, porque esto también es un principio que daría para una sola charla. Fíjense a qué se refiere con este método proporcionado y ordinario. Dice, razonable esperanza de beneficio, o sea que si yo veo que lo que yo estoy por hacer, o el método que voy a actuar, con el que voy a actuar, sé que no va a andar, sé que no va a funcionar, ya no es proporcionado al problema. ¿Mm? Los medios que voy a usar tienen que ser comunes, tienen que ser de fácil acceso y empleo, ausencia de cargas significativas para el paciente, es decir, yo no puedo pretender que el paciente tenga el dinero suficiente, o que él no lo acepte, o que para él es un método extraordinario. Entonces, si respeta estos parámetros, es moralmente obligatorio. Es decir, yo me tengo que guiar por este principio, yo estoy obligado a que el paciente tenga el método, o el proceso para su salud que sea el adecuado. Por ejemplo, disponibilidad concreta y real, posibilidad técnica de usarlo, expectativa de eficacia médica, eventuales efectos colaterales, o sea, es decir, que yo sepa que va a haber efectos colaterales, pero que no sean superiores al problema que el paciente tiene. Los riesgos de la metodología que voy a emplear tienen que ser riesgos previsibles, o sea, yo sé cuáles son los riesgos y sé cuáles son las complicaciones y sé cómo tratar esas complicaciones, ¿sí? Y que, por supuesto, si hay una alternativa terapéutica, o sea, si hay otro tratamiento que tenga igual o mayor eficacia, también yo lo tengo que poner a consideración del paciente. O sea, en definitiva, este principio lo que a mí me dice es que ante una determinada enfermedad, donde yo estoy buscando la curación,
donde yo estoy buscando salvar la vida o darle calidad de vida, lo importante es que yo tenga que el método que voy a emplear sea un método proporcionado a esa enfermedad. Y proporción significa esto. Entonces, ¿de dónde puedo ver yo la utilidad de este principio? En el caso del ensañamiento terapéutico. Por eso yo les decía que este tercer principio está muy relacionado con la medicina, con el médico. ¿Por qué? Porque cuando el médico se obsesiona con implementar un determinado método, un determinado tratamiento, sin tener en cuenta las consideraciones que hemos visto nosotros recién, entramos en la figura del ensañamiento terapéutico. Como ahí dice, es una intervención que no está adecuada a la situación real del enfermo, o es desproporcionado. Es decir, fíjense ahí el dibujo. Tiene toda una aparatología, toda una tecnología que tal vez yo al implementarla paso por encima del paciente, de la voluntad del paciente o de las posibilidades económicas de los pacientes, sabiendo que todo eso que ustedes están viendo ahí no va a tener la eficacia, y ya sé que no va a tener la eficacia suficiente como para curarlo o salvarlo al paciente. Sin embargo, yo pongo en movimiento toda esta aparatología. Por eso es que eso se llama ensañamiento terapéutico. O sea, paso por encima de las necesidades reales del paciente, ¿sí? Y sabiendo, porque ese es el dato, cuando se habla de ensañamiento terapéutico, el médico sabe que los resultados tal vez no sean los que él espera. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo los médicos, tienen que tener mucho cuidado en no caer en este tema. Por eso es que el principio nos dice que primero yo tengo que evaluar el tratamiento que corresponde, o sea, el tratamiento para ese paciente específicamente, y hablarlo con él o hablarlo con la familia si es que él no puede tomar la decisión. Justamente viendo la proporción y lo ordinario me refiero a lo común de ese tratamiento. Para justamente, si no lo puedo charlar con los familiares porque es muy técnico, para eso está el comité de bioética, para eso está el comité donde se discute, donde se puede llegar a charlar, a debatir sobre cuáles son los tratamientos posibles para no caer justamente en la figura del ensañamiento. Y por último, el cuarto principio. Este cuarto principio es, si podemos llamarlo así, es doble. Se llama principio de sociabilidad y principio de subsidiariedad. En este caso, ¿a qué se refiere? La sociabilidad se refiere fundamentalmente que cada uno tiene que hacerse responsable de proporcionarse a sí mismo, ¿sí?, la salud. O sea, cada uno de nosotros tiene que tratar en lo posible de lograr la buena salud, la propia salud, ¿sí? Pero también, y ahí viene digamos, cuando se habla de principio, yo también tengo que colaborar para que todas las personas tengan acceso a la salud. O sea, este principio no solamente a mí me obliga a cuidarme, sino a ayudar a que los otros también se cuiden, a que los otros tengan la misma posibilidad del acceso a la salud que puedo llegar a tener yo. Ese es el principio de sociabilidad. Y el de subsidiariedad no solamente no es solamente un planteo de que yo voy a colaborar, sino que es una acción directa, o sea, yo voy a ayudar a aquellos que más necesitan, ¿sí?, mi ayuda para poder lograr ese acceso a la salud. Es decir, me tengo que preocupar por mí, pero también tengo que tener una ayuda activa con respecto a las otras personas que van a necesitar
esa asistencia en la salud. Este principio es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo tomo una decisión, desde el punto de vista, cuando yo lo soluciono al problema, ¿se acuerdan? Yo parto de un problema en particular y voy discutiendo y voy charlando, ¿m?, sobre la solución posible, pero cuando yo ya tome la decisión, o cuando yo ya plantee la solución del caso, tengo que acordarme de esto, porque yo no solamente voy a dar la opinión de cómo voy a solucionarlo al problema, sino que tengo que quedarme a la par de la persona que va a sufrir las consecuencias de esa solución que yo estoy planteando. Es decir, no, la bioética personalista no solamente plantea la solución del problema en base a los principios, sino que también ayuda a la persona involucrada en esa solución. Es decir, yo no puedo decir se hace esto y punto, y que se arregle la persona que está implicada en el problema. Yo tengo la obligación, por el cuarto principio, de ayudar, ¿sí?, a esa persona que está tratando de solucionar su problema, que yo le planteo la solución del problema. ¿Mm? Entonces, esto es la importancia que tiene este principio, que yo no me puedo evadir de mi responsabilidad después de haber tomado la decisión, o de haber propuesto una solución desde los principios de la bioética. ¿Mm? Entonces, por eso es que con este dibujito, ¿Mm?, hablamos de que la sociabilidad y la subsidiariedad ayudan a generar esos bienes comunes, ¿sí? Y si esto fuese posible, si esto fuese lo común, ¿sí?, yo vería acá cómo se iría transformando, ¿sí?, esa sociedad. O sea, si todos nos ayudásemos, ¿sí?, no solamente desde cuidándome, sino también cuidar a los demás, entonces esto se iría mejorando de alguna manera esta sociedad global, o sea, la civilización, sería lo que se llamaba la civilización del bien común. Entonces, por eso es importante este principio. Entonces, para ir cerrándolo ya a la charla, Monseñor Esgrecia, cuando plantea cómo se soluciona el problema, es cómo se aplican estos principios. Entonces él dice, el método se llama método triangular. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que ver el caso, desde el punto, si es un caso médico, un caso clínico, ¿m?, tengo que ver toda la información clínica, toda la información tecnológica que tiene el caso, o sea, la historia clínica, los estudios del paciente, la situación que rodea al paciente, o sea, las circunstancias que lo rodean. Toda esa información yo la tengo que recibir. Es lo primero que tengo que hacer. Monseñor Esgrecia nos dice que yo no puedo abordar la solución de un problema bioético si yo no tengo a disposición, ¿sí?, toda la información necesaria. ¿Mm? No lo puedo hacer rápidamente o sin que me falte algo. Tengo que conocer todo. Fundamentalmente, cuál es el problema clínico, cuál es el problema médico que está en juego. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuál es el valor ético que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego la vida, está en juego la libertad de la persona, está en juego la salud de la persona. O sea, es el momento filosófico. El anterior era el momento científico o epistemológico. ¿Mm? Toda la información que la ciencia me pueda dar. En este segundo punto, ¿cuál es el valor ético que está afectado? ¿Sí? O que se va a afectar con la solución. ¿Sí? Por eso se llama momento filosófico. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que discutir cuál es el valor y qué importancia le da tanto el paciente o la persona involucrada como el bioeticista. ¿Cuáles son los valores que los dos tenemos en juego en esta situación? Y el último punto, el momento de la solución, se llama momento antropológico, que es el momento de la toma de decisión. O sea, yo en este momento ya, habiendo estudiado toda la parte científica, o sea, toda la parte clínica, y en segundo lugar, habiendo visto cuál es el valor afectado, ¿sí?,
entonces yo entro en el tercer momento, que es el momento antropológico, es decir, el momento de la toma de decisión. Cuando yo tomo la decisión, o cuando de la solución o cuál es la solución del problema, cuando yo planteo cuál sería la solución del problema, ahí es donde entra en juego este cuarto principio. Es decir, yo voy a tomar la decisión, voy a plantear la solución al problema, pero tengo que acompañar a la persona involucrada en esa solución del problema. O sea, por eso se habla de tres momentos. ¿Mm? Lo estudio al caso, estudio el valor, planteo la solución. Y al plantear la solución, tengo que acordarme de este cuarto principio. Bien. Hasta acá llegamos. ¿Mm? Así que creo que estamos con tiempo, ¿verdad, Jero? Sí. Muchas gracias, doctor. Sí, No, por favor. sí, estamos bien con el tiempo. Bueno. Así que bien, ahora abrimos el espacio para las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede levantar la mano o escribir directamente por el chat. O también, bueno, puede levantar la mano y luego activar el micrófono, que de hecho está activado, se lo puede hacer, digamos, ¿no? Dejo de compartir, Jero, ¿te parece? Bueno, no hay problema. Clarísimo, no hay ninguna duda. Sí. Ahí está. A ver, Sebastián. Primeramente, muy buenas noches, excelente, ¿cómo se llama la clase? Mi pregunta es, subsidiariedad. Aquí Sí. hablaba perfectamente de que se puede perder las utilidades. Significa, uno tiene que ser consciente que generalmente se puede perder ya sea personal o comunitariamente utilidades para ayudar a alguien que necesita. Exactamente, de eso se trata. Justamente yo lo que tengo que preocuparme es por la ayuda, ¿sí? O sea, facilitarle los medios a aquel que más necesita, ¿sí? Y más aún si soy yo el que plantea la solución. ¿Se entiende, Sebastián? O sea, yo como bioeticista dentro de un comité, planteo la solución, pero yo tengo que ver también si esa solución es posible y brindar cuáles son los medios para que esa solución se pueda llevar a cabo. De eso se trata. ¿Mm? Y siendo un poquito más católico, Sí. ¿yo puedo dar mi vida para salvar a otra persona? Bueno, depende, lógicamente dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? O sea, lo importante acá es tratar siempre la vida, por eso el dilema bioético es cuando vos tenés el choque, por llamarlo de alguna manera, de dos derechos. O sea, vos tenés derecho a vivir y el otro también tiene derecho a vivir. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es ver la posibilidad, ¿sí?, de darle la vida a los dos, o sea, que los dos continúen con la vida. O sea, no llegar a esa instancia, ¿sí? O sea, lo que tiene que buscar el bioeticista es justamente tratar de salvar las dos vidas, ¿sí? Y en caso de que la madre sabe que puede perder la vida por dar la luz y prefiere Bueno, a su hijo y a ella. bueno, por supuesto, pero ahí vos tenés que evaluar, ¿sí?, vos tenés que evaluar cuál es el problema, cuál es la situación, ¿sí? Y por supuesto, llegado el caso, la madre decidirá, pero nosotros como médicos tenemos que, digamos, tratar en lo posible de salvarlo los dos. O sea, no llegar a esa circunstancia. Hoy en día, con el avance de la tecnología, el avance de la medicina, esas circunstancias así tan extremas ya cada vez son menos. Por eso yo te decía que cuando se plantea la solución del método triangular, yo tengo que tener toda la información, ¿sí? Tengo que tener toda la información
médica disponible, ¿sí? O sea, tratando en lo posible de no llegar a esas circunstancias. Ahora, llegado el caso, bueno, sí, ahí tendré que respetar la decisión, por supuesto. ¿Mm? Y si yo no tengo exactamente la información correcta, ¿qué se entendería que está mal hecho lo bioético si yo tomo una decisión si realmente no Si tenía yo toda la tomo, si yo tomo una decisión en una situación como la que me planteas vos, sin tener toda la información posible, no puedo hacer un razonamiento o no puedo estructurar un razonamiento lógico, porque me faltan cosas. ¿Me entiendes? O sea, si yo voy a tomar una decisión sobre una enfermedad, supongamos el caso, vos me decís, hay una enfermedad que está poniendo en peligro y la madre dice, bueno, yo me sacrifico para que viva mi hijo porque tal enfermedad, tal cosa. Si yo no tengo todos los datos de esa enfermedad, si yo no tengo los datos de cómo se trata en otro lugar esa enfermedad, entonces, ¿cómo yo puedo tomar una decisión diciendo, bueno, voy a respetar la decisión de la madre? O sea, me faltan datos. O sea, yo tengo que tratar de hacer exhaustivo el estudio del problema médico para recién empezar a ver cuál es la solución posible. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo tomar esa decisión porque me falta el primer punto. ¿Mm? Cuando hablamos del método triangular, si yo ya parto con falta de información y ya estoy partiendo mal, mi razonamiento va a ser erróneo seguramente. ¿Mm? Yo tengo siempre que cuando sea agotar la omisión, información. digo. Claro, siempre ¿Cómo? cuando sea si hubiese sido por omisión, digo yo. Sí, bueno, por supuesto, va a ser por omisión, pero no es lo correcto. Por eso estos problemas se tienen que tratar en un comité, en una reunión donde varios bioeticistas, apoyados por otros profesionales, puedan solucionar el problema. Y si muchas veces el comité puede llamar expertos que vengan y asesoren al comité. ¿Sí? El comité no sabe todo, ¿verdad? Entonces, si vos necesitas que venga un especialista de una determinada, en una determinada patología, me puede asesorar para que yo tome una buena decisión. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Excelente, excelente. Gracias a vos. Gracias, Sebastián. Acá hay una pregunta de Milagros. Dice, ¿cómo se llamaba la célula que se forma en la fusión? ¿El cigoto? ¿En la fusión eso? Creo que se refiere a eso. Elizabeth pregunta, ¿es verdad que hay dos clases de eutanasia? Sí, hay más. Pero fundamentalmente está la eutanasia directa, ¿sí? O sea, cuando yo directamente quito la vida, y la eutanasia indirecta, que es cuando yo corto las posibilidades de un paciente, o sea, corto digamos, los mecanismos que están sosteniendo la vida. O sea, una directa y una indirecta. Después está la voluntaria y la involuntaria. O sea, la voluntaria es cuando el paciente él me pide la eutanasia, y la involuntaria es cuando el paciente no puede decidir y toma la decisión otra persona. ¿Sí? Esas, digamos, son las más fáciles de acordarse, ¿no? Pero por eso te digo, eutanasia es un tema, ¿no? Importante, pero fundamentalmente es eso. Después está, por ejemplo, hay otra, aunque sea una eutanasia encubierta, está el suicidio asistido. O sea, yo te facilito, o sea, yo no te mato, pero te facilito a vos las cosas para que vos te mates. ¿Sí? Eso se llama suicidio asistido, y eso puede ser una eutanasia encubierta. Yo no te maté, te mataste vos, pero yo te ayudé. Ese es el tema. Por eso hay distintos. Perdón, ¿no? Podríamos decir que son temas para un nuevo Sí, conversatorio, digamos. por eso. Seguro Sí, que sí. tal cual. Seguro que sí. Ahí dice muchas gracias, Elizabeth. También hay un Bueno, mensaje de agradecimiento de Mariano Celaya. Perdón, quisiera hacer una consulta. sí. Yo quisiera saber, dentro de ese comité, o sea, tenemos los bioeticistas que toman la decisión, y vos, Juan, dijiste de que
había otros profesionales que podían también Sí. respaldar o colaborar con esa decisión. ¿La Sí. psicología tiene algún alcance en esos Sí. profesionales? Claro que sí, sí, claro que sí. En el comité vos vas a tener, y acá tenemos un experto en comité que es el doctor Pedro Rotger, que lo veo ahí, otro bioeticista, compañeros de la UCA. Vos tenés varios profesionales, no solamente bioeticistas, o sea, tal vez bioeticistas, tal vez haya uno, ¿sí? Pero tiene que haber un psicólogo, tiene que estar un filósofo, tiene que haber un abogado, tiene que haber un religioso, dependiendo de la religión que tenga el involucrado, ya sea un sacerdote, un rabino, o sea, un representante de su religión. Y generalmente los comités involucran a una persona que es un ciudadano común, no un especialista, no un profesional, sino lo hacen pasar a una persona común, a un ciudadano que no entiende nada ni de medicina, pero lo hacen participar para que esa persona nos dé el punto de vista de una persona común, no desde la visión del especialista, ¿sí? Porque suponete, yo voy como médico, entonces yo voy a tener una mirada del problema médico. Me va a costar mucho aislarme de mi conocimiento médico para ver cómo lo puede tomar a la decisión una persona común. El psicólogo va a hacer lo mismo, el filósofo va a hacer lo mismo, el sacerdote va a hacer lo mismo, y cada especialista hace lo mismo. En cambio, ese ciudadano común va a ver justamente esa visión de un ciudadano de a pie, que no tiene los conocimientos, pero está viendo la situación desde ese punto de vista. Por eso Monseñor Esgrecia, cuando define bioética, no habla de una ciencia interdisciplinaria, sino él habla de una ciencia intradisciplinaria. Es decir, interdisciplinaria es que yo doy mi punto de vista médico, el otro el psicólogo, el otro el abogado. Eso es interdisciplinario. Él habla de que tiene que ser intradisciplinario, o sea, que se involucren las distintas ciencias entre sí para que se pueda tomar mejor la decisión. Y ahí aparece, esa es la importancia, ¿sí? Esa es la importancia de la persona esa que yo te digo que viene de afuera, o sea, que no tiene ninguna profesión, es un ciudadano común. Entonces, conformado así el comité de bioética, no te creas que el comité se reúne una vez y en 5 minutos soluciona el problema, sino que se va viendo que van opinando los distintos especialistas y se tiene que tomar una decisión en conjunto. O sea, por eso es importante la presencia de esos profesionales, y sobre todo yo le doy mucha importancia a la presencia de esa persona de la población, del común. Acá hay una pregunta de Elizabeth. Pregunta, cuando el cerebro muere, ¿también mueren los sentidos? Por ejemplo, escuchar. Cuando el cerebro muere, se considera la persona muerta. Distinto es, porque esa es la discusión, distinto es el estado vegetativo o de vida vegetativa. Eso es otra cosa, ¿sí? También es para otra clase, porque ahí uno puede diferenciar una persona muerta, o sea, muerte cerebral se considera una persona muerta, y el estado vegetativo se llama estado de vida vegetativa. Ahí sí, esa persona puede, o sea, se ha visto, o se ha estudiado, que hay algunas personas que escuchan, ¿sí? Hay un caso famoso de una tenista que se le hacía un estudio cerebral mientras se ponía un partido de tenis ahí en la habitación. Y se veía que el cerebro tenía actividad, tenía, digamos, diferentes temperaturas, como si tuviese activado el cerebro cuando ella escuchaba el partido de tenis. Entonces, así hay un montón de estudios, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Eso es el estado de vida vegetativa. Entonces, ahí muerte cerebral se murió. No hay vuelta. El estado de muerte cerebral significa que el estado del cerebro, el cese de las funciones cerebrales es irreversible.
O sea, no hay posibilidades. Hay mucha gente que te dice, bueno, pero a mí me han dicho que uno ahí, por ahí, estaba con muerte cerebral y volvió a la vida. Volvemos al método triangular. Dame todos los datos. Dame todos los datos. Lo más factible, lo más probable es que se haya hecho mal o se haya confundido con dar el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, uno muchas veces hay que tener cuidado con eso. A mí me han dicho que mi vecino, me contaron que el papá de una amiga, pues guarda con eso porque lo único que yo puedo hacer es confundir más a la gente. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que tener todos los datos para decir estuvo mal, estuvo bien, este sí, este no. O sea, la ciencia hoy nos habla de muerte cerebral cuando el cerebro dejó de funcionar y cuando el cerebro o sea, ese cese es irreversible, no hay vuelta atrás. ¿Sí? Para eso, por supuesto, hay que hacer una serie de estudios, no es que se diagnostica así rápidamente, ¿no? Bien. Aquí Elvira Ponce Freires pregunta, Sí, con el tema del aborto legal, ¿puede intervenir el Comité de Bioética a favor de la vida del bebé? seguro. O sea, seguro que tiene que intervenir. ¿Mm? O sea, seguro que va a intervenir. Salvo de que, o sea, ¿cuándo va a intervenir el comité? Cuando el médico involucrado diga yo, este aborto no lo puedo hacer, o no se debería hacer el aborto. Por esto tengo que fundamentar. ¿Sí? El problema estaría si la madre está de acuerdo con el aborto, entonces ahí hay un choque. Entonces cuando hay ese problema, entonces ahí sí puede intervenir el comité. ¿Sí? Ahí podría intervenir el comité, pero hoy en día, como está planteada la situación, no sé si tiene mucho margen el comité, ¿no? Porque acuérdate que hay leyes, hay situaciones particulares que hay que trabajarlas desde el médico, objetor de conciencia en este caso, y el paciente, ¿no? Y la madre en este caso. Bien. Bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta, ya saben los micrófonos. Ahí dice muchas gracias. Bueno, Elvira. Disculpe, ¿el Sí. estado vegetativo o de coma es lo mismo? el coma, vos tenés 4 niveles de coma, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? El 4 puede ser ya un estado de coma irreversible, que vendría a ser la muerte cerebral. El estado de vida vegetativa es cuando no funciona el cerebro, pero sí funciona el tronco cerebral, es decir, las funciones vitales, las funciones básicas para la vida, todavía las está manejando el sistema nervioso central. Es decir, para que se entienda, la persona que está en estado vegetativo respira solo y su corazón late solo. No necesita un respirador y no necesita de drogas para que el corazón funcione. ¿Se entiende? En cambio, el paciente que está con muerte cerebral, yo tengo que apoyarlo con un respirador, ¿sí? Si yo le saco el respirador, deja de respirar, o bien si yo le saco las drogas, que se llaman inotrópicas, o sea, que lo hacen funcionar al corazón, si yo le saco esas drogas, el corazón se detiene. En cambio, el de vida vegetativa puede, por eso se llama vida vegetativa, puede vivir sin el respirador y sin las drogas. Yo ahí, ¿qué tengo que hacer con el estado de vida vegetativo? Yo le tengo que aportar la hidratación y la alimentación como medida básica, ¿verdad? Porque muchas veces se dice, bueno, el paciente en vida vegetativa yo le puedo sacar la medicación, le puedo sacar algunos remedios, pero lo que no le puedo sacar es la hidratación, o sea, el agua, ni la alimentación, porque ahí sí yo lo estoy dejando morir. ¿Se entiende? Yo si le quito el agua y le quito el alimento, lo estoy dejando morir. ¿Sí? Eso es lo mínimo, es lo básico que yo tengo que hacer. ¿Ah? Pero es un estado de Entonces vida. el coma sería eso, o sea, la muerte cerebral. Por eso, el coma 4, ya sería la muerte cerebral. O sea, ya es irreversible. ¿Sí? Ajá.
En cambio, los otros tres, el 1, el 2 y el 3, es como que va progresando, se va profundizando la pérdida de las funciones cerebrales. Cuando llega al 4, si es irreversible, el punto acá es si es irreversible, ¿sí? El daño. Si es irreversible y el cerebro ya no funciona, sí, se puede hablar de muerte cerebral, ¿no? Y una vez que el cerebro muere ya no hay manera de No, reanimarlo, digamos. no. Por eso, en el caso del diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser hecho por varios neurólogos, o sea, distintos neurólogos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la importancia del tema el tema de los trasplantes? Porque vos decís, ¿cuándo yo puedo sacarle órganos de una persona? Cuando está muerta. ¿Sí? Salvo que, o sea, saquemos el caso del donante vivo, ¿verdad? Lógicamente. Pero en el caso del donante muerto, tiene que estar bien hecho el diagnóstico de muerte cerebral, para que yo pueda disponer de sus órganos. Entonces, generalmente son 3 neurólogos los que firman el diagnóstico, y le van haciendo distintas pruebas de electroencefalograma que me tienen que dar que falta actividad. ¿Sí? Entonces, por eso, no es una decisión que toma un solo médico, sobre todo si va a haber donación de órganos, ¿no? Ahí creo que el doctor Roger... Muchas gracias. No, por favor. Rodrigo. Doctor Roger, ¿quería decir algo? ¿Cómo estás, Jerónimo? Doctor Juan, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pedrito? Bueno, amigo. Rodrigo, simplemente aportando un punto que es muy importante de tu pregunta. Nosotros, desde un punto de vista de entender la realidad, le llamamos muerte cerebral, porque hay la cese de todas las funciones cerebrales. O sea, pero en la realidad, cuando decimos muerte cerebral, murió la persona. Ya es muerte. Deberíamos no decirlo, no tener esta distinción. Una distinción médica a los fines diagnósticos. Es decir, muerte cerebral es decir, la persona ha muerto. Como un puntito aparte, la evaluación, como dijo bien el doctor Juan, la hace en este caso cuando uno supone que hay una muerte cerebral y hay una posibilidad de trasplante, la hace el equipo del INCUCAI y la vuelve a chequear, o sea, no, para estar seguro, pero cuando escuchen muerte encefálica es sinónimo de muerte. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, al parecer no hay otras preguntas, así que, bueno, una vez más, muchísimas gracias, doctor Juan, No, por favor. por su aporte, por este conversatorio. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Esperamos contar con la presencia de ustedes la semana que viene. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen descanso. Gracias, Juan. Gracias, Jerónimo. Bendiciones. Gracias, Juan. A todos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Chao. Gracias, Pedrito. Muchas gracias. Gracias por la Chao. invitación. No, por favor.